Hoy nos gozamos de poder estar reunidos y unidos en un solo propósito, y es el de crecer juntos y ser edificados por medio de la palabra del Señor. Y hoy quiero invitarles a que me acompañen en estudiar las Escrituras, y es que hoy estaremos dando culminación a esta serie de enseñanzas, el sacerdocio de todos los creyentes. En esta conclusión, y luego de varias semanas enseñando sobre este importante tema, quiero invitarle a que consideremos Hebreos en su capítulo 5, del verso 5 al 14. Hebreos capítulo 5, versículo 5 al verso 14 dice lo siguiente: Así Cristo tampoco se glorificó a sí mismo, haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo: Tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro lugar: Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que lo obedecen. Hebreos 6, 17 al 20 es el punto central en donde radica lo que hoy estaré comunicando. Dice: por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, entonces interpuso juramento, para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como una segura y firme ancla del alma, que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Reitero esta declaración: Hebreos 6, 17 al 20. Dios quiso mostrar abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo. Interpuso juramento y juró por dos cosas inmutables, inmovibles, para que tengamos una segura y firme ancla de el alma. Concluimos hoy con la temática el sacerdocio de todos los santos. La realidad es que uno de los grandes objetivos de esta declaración, o de lo que contiene todo el contenido a los hebreos, en algún momento determinado se presenta como una carta, en otro momento se presenta como una epístola. Y es que Hebreos tiene esta característica: en algún momento es presentado como una carta que tiene la intención de resolver algo, y en un momento determinado como una epístola que viene para contribuir con lo que estaba pasando con aquella comunidad de fe. Uno de los grandes objetivos de esta declaración es exhibir la superioridad del sumo sacerdocio de Cristo, perteneciente a un orden diferente a las clases sacerdotales que antes existieron, y superior al sacerdocio de Aarón, en el sentido de que el Hijo de Dios fue establecido según el orden de Melquisedec. Ante este cuadro presentado por Hebreos, la Biblia declara dos órdenes sacerdotales en lo que hace una comparación. A través de la historia está el orden de Melquisedec y está el orden de Aarón, ese sacerdocio que tomó nombre del hermano mayor de Moisés, llamado Aarón, quien se convirtió en un momento determinado en la voz de un hombre que Dios elige para comunicar un mensaje, pero que tenía limitantes de tartamudez. Así que Aarón, el hermano mayor de Moisés, es de quien toma nombre el orden sacerdotal
arónico existente antes de la cruz de Cristo, pero completamente expirado y caducado para nuestros días. Voy a repetir, todo lo que usted encuentra del orden de los sacerdotes antes de la cruz de Cristo no es para este tiempo. Expiró, caducó, aunque sea místico, aunque llame la atención, aunque sea interesante, porque la religión es llamativa, pero ese fue un orden que expiró y no tiene que ver con nosotros, sino que nosotros debemos de abrazar, entender y aprender de lo que se llama el sacerdocio de Cristo. Así que el sacerdocio de Melquisedec aparece en Génesis 14 como un personaje muy emblemático. Es mucho antes que el sacerdocio de Aarón y continuará eternamente siendo un sacerdocio vigente. Antes de Aarón y después de Aarón tenemos el orden de Melquisedec. Hebreos 7:3 lo describe: sin padre, sin madre, sin genealogía, sin principio y sin fin de días. Asimismo, habla Hebreos de que hay dos cosas inmutables que nos dan seguridad de este sacerdocio. Cuando Dios usa la palabra inmutable, está usando una declaración para afirmar que lo que Él ha dicho es inamovible, está firme, está sólido. La Escritura dice que Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Por lo tanto, cuando Dios da una palabra, está comprometiendo el testimonio y la autoridad de quién es Él. Y lo voy a plantear de esta manera. Cuando en la tierra un hombre jura por alguien, lo hace por alguien de una autoridad superior, o en su defecto, por alguien que tenga una relevancia en su vida. Lo regular es que el que jura, jura por uno mayor. Cuando Dios juró, entonces estaba supuesto a jurar por uno mayor. Pero como no hay nadie mayor que Él, Dios entonces juró por sí mismo, y bajo el juramento de Dios se hace esta declaración. Una declaración que no es negociable, que no es variante, que no es cambiable y que es inamovible. Y hay dos cosas inmutables que nos dan esta seguridad. Por lo tanto, en ellas Dios no puede mentir. Y esto tiene que ver con el juramento, porque Dios no puede cambiar. Voy a repetirlo de esta manera. Primero, lo inmutable nos da seguridad. La promesa de Dios implica, diga conmigo, que Dios no puede mentir. Y el juramento de Dios significa que Dios no puede cambiar. Y como Dios no puede cambiar, y como Dios no puede mentir, porque en su naturaleza no hay sombra de variación, Dios hizo esto y hace esta ratificación del sacerdocio de Cristo bajo dos cosas inmutables: promesa y juramento. Algo que no miente y algo que no cambia. Y lo inmutable de su palabra y lo inmutable de su persona es todo lo que nosotros necesitamos para saber cuán firme es lo que Dios nos está comunicando. Y allí entonces radica la esperanza, que es el ancla del alma que nos sostiene en medio de cualquier adversidad. La pregunta entonces sería: ¿por qué es tan fácil para un creyente deslizarse espiritualmente si tenemos un juramento y si tenemos una promesa que son inmutables? ¿Por qué es tan fácil? Es una pregunta que yo me hago. Para un creyente desconectarse tan fácilmente del Señor, que basta nada más con unos meses de pandemia para que ya muchas personas pierdan su comunión espiritual, cuando la Escritura dice que tenemos un ancla del alma que nos afirma en el entendimiento de la identidad y de sacerdocio que el Señor nos ha confiado. El tema aquí es que muchos no conocen lo que tienen. Otros no viven conforme a lo que han sido constituidos de parte del Señor. Y aquí, en medio de esta realidad,
Juan en su capítulo 8, verso 58, afirma algunas declaraciones. Jesús habla de dónde viene su sacerdocio. Un sacerdocio que era antes del de Aarón y será después del de Aarón. Y él dice, de cierto os digo, Juan 8, 58, antes que Abraham fuese, yo soy. Y por lo tanto, el sacerdocio de Melquisedec no comenzó con la descendencia de Adán, sino mucho antes de Adán, porque no tenía genealogía que contar. Por lo tanto, el sacerdocio arónico fue una transición hasta que Cristo fuera manifestado. Por eso Cristo es presentado con relación a ello en la epístola a los hebreos y es llamado de una forma muy especial, un sumo sacerdote, un gran sacerdote sobre la casa de Dios que somos nosotros, uno que es misericordioso y fiel en su sacerdocio, el apóstol de nuestra profesión y el sacerdote según el orden de Melquisedec. Con este cuadro descrito, entonces, hay dos cosas inmutables en las que es imposible que Dios mienta y tenemos un fuertísimo consuelo. Estas dos cosas son, a ver si me ayuda, la palabra de su promesa y la palabra de su juramento. Por lo tanto, Dios está interesado en que el resultado de su juramento, en lo que Él no miente, y su palabra en la que Él no falla, y su promesa, sean una realidad en nuestra vida, para que como resultado nosotros tengamos un fuertísimo consuelo en el sacerdocio de Cristo, que se convierte en el ancla de nuestra alma. Si hay dos cosas que en el tiempo en que vivimos nosotros necesitamos, se llama consuelo y esperanza. ¿Lo puedo repetir de esta manera? En este sacerdocio de Cristo, antes del juicio, hay consuelo y esperanza. Si usted quiere saber qué necesitamos, piense cómo está Haití hoy. Si usted quiere entender lo que necesitamos, piense cómo están las naciones de la tierra. En el momento que estamos viviendo, en los días que se avecinan, necesitamos consuelo y esperanza. Y el sacerdocio de Cristo garantiza consuelo y esperanza para quien vive en Él, y garantiza consuelo y esperanza para quien imparte la naturaleza que ha recibido en este sacerdocio. Ese consuelo y esa esperanza en la que Dios está interesado que tengamos, la Biblia la llama un fuertísimo consuelo y una fuertísima esperanza. ¿Por qué un fuertísimo consuelo y una fuertísima esperanza? Porque por medio de este consuelo y esperanza no seremos defraudados, mientras que en las demás esperanzas hay decepción. Déjeme explicarle lo siguiente. La mayoría de las personas hoy está poniendo su confianza en el sistema. Hay gente que ha puesto su esperanza en cosas y no en el Señor de las cosas. Dígame usted en quién vamos a confiar. Dígame usted en qué debe de estar puesta nuestra esperanza. Si su confianza está puesta en el dinero, váyase preparando, porque esa confianza no le va a durar mucho. Si vamos a hablar de que la confianza está puesta en la tecnología, los sistemas de la tierra han probado que nada de esto puede garantizar una estabilidad, y cualquier hacker puede poner al mundo de rodillas. Si vamos a hablar de que nuestra confianza está puesta en los avances de la ciencia, hoy un estudio dice que esto sana, que resuelve problemas, y mañana te dice que se equivocaron, que ya no es así, que hay otra cosa nueva según el mercado y la tendencia lo determine. Si nuestra confianza va a estar puesta en los sistemas políticos, basta con echar un vistazo a lo que está pasando en el mundo. En ningún lugar donde el hombre puso la confianza en otro hombre hay solución.
Los sistemas han colapsado en la tierra. Vivimos días donde necesitamos tener una fortísima esperanza, no cualquier esperanza, una esperanza que esté fundamentada en aquello que en verdad permanece, y esa es la garantía de este sacerdocio. Por lo tanto, entonces, por medio de este sacerdocio en Cristo Jesús, como iglesia, Dios tiene garantía de consuelo y de esperanza para todo aquel que se acerca por medio de Cristo a Dios. Pero Hebreos capítulo 7 plantea esto desde esta posición. Dice: queda pues abogado el mandamiento anterior a causa de la debilidad e ineficacia, pues la ley nada perfeccionó a los que se acercaban a Dios. Pero la introducción de una mejor esperanza es la que ahora hace que nos acerquemos a Dios. Hebreos 7:18, Romanos 8:3. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil para la carne, hizo que Dios enviara a su Hijo en semejanza de carne y del pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. La pregunta es: si en todos los sistemas terrenales pudiésemos cometer el error de poner nuestra esperanza, entonces, ¿cuál es la mejor esperanza de la que Dios está hablando? Tiene que haber algo más grande que los sistemas de este mundo y de la tierra, que podamos estar confiados y en que haya un ancla de nuestra alma que se mantenga firme en medio de la turbulencia de los tiempos y de las tormentas que estamos viviendo. ¿Cuál es esta mejor esperanza? Y no puede haber una esperanza más grande que la que radica la vida de este sacerdocio. Este sacerdocio radica en el poder de una vida indestructible. Cristo no quedó relegado a una tumba. El que fue a la tumba fue resucitado. Él dijo: a mí nadie me quita la vida. Yo la pongo y la vuelvo a tomar cuando quiero. Y la garantía es que usted y yo, cuando este velo de este cuerpo ya no nos funcione, tenemos una vida eterna. Este sacerdocio no acaba con la muerte del sacerdote. Este sacerdocio es eterno porque radica en el poder de una vida indestructible. Y el poder de una vida indestructible es la máxima esperanza que usted y yo podemos tener. Que aunque este mundo colapse, que aunque todo se desaparezca, que aunque usted y yo no estemos, esto no se acaba para nosotros, se acaba para el que vive sin Dios y sin esperanza. Pero usted y yo tenemos garantía de vida eterna en Cristo Jesús, y esta es la mayor esperanza del que vive en el poder de una vida indestructible. Y esto produce consuelo y produce confianza. Y en ese consuelo y confianza y esperanza, entonces radica algo que en el tiempo del sacerdocio antiguo tenía cierta tipología y similitud de sombra de lo que hoy disfrutamos. Por ejemplo, Números 35. Les exhorto a que todo el que pueda estudie este poderoso capítulo. Número 35 describe lo que era la composición, el objetivo y lo que significaban las ciudades de refugio. En el tiempo de la ley y de Moisés existían ciudades de refugio. Aquel que tenía aflicción, dolor, enfermedad, crisis o persecución llegaba a una ciudad de refugio, y cuando tocaba esta jurisdicción era protegido allí. Allí era sustentado, allí era guardado y allí era afirmado. La realidad es que estas ciudades de refugio eran tipo de lo que hoy Cristo es, como superior a Moisés, superior a Aarón, superior a los ángeles y superior a todo lo existente. Usted y yo, si viviésemos en otro tiempo, podíamos llegar en medio de un tiempo de hambruna, aflicción, peligro y dificultad a una ciudad de refugio, y allí éramos guardados y protegidos. El único detalle es que esto era para los israelitas. La otra condición es que esto era un lugar geográfico donde si usted no llegaba a ese punto, se podía morir en el camino, lo podían matar, le podía suceder algo. Pero qué bueno que usted y yo no dependemos de una ciudad de refugio que queda en una
realidad geográfica en kilómetros y distancia determinada, porque puede pasarnos cualquier cosa en el camino. Usted y yo no dependemos de la identidad israelita, no tenemos que ser judíos para poder encontrar refugio, porque usted y yo estamos en Cristo. Y la Biblia dice que en este sacerdocio usted y yo no tenemos que buscar un refugio físico, porque torre fuerte es el nombre del Señor. Y dice la Escritura: a Él correrá el justo y será levantado. Por lo tanto, usted y yo nos refugiamos en Cristo, y Cristo se convierte en la ciudad de refugio para el hambriento, para el afligido, para el necesitado. Él dice: el que está cansado y afligido, venga a mí y yo los haré descansar. Tomen mi yugo y mi carga, que son ligeros, y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso en vuestra alma. Pero sin embargo, existe una diferencia fundamental entre Cristo y las ciudades de refugio. Algunas de ellas solamente ayudaban al inocente, pero Cristo puede socorrer al culpable así como al inocente. Hay personas que dicen: ¿por qué debo de dejar que Dios obre y gobierne mi vida si no he matado a nadie? Precisamente para que no tengas que matar a alguien y reconocer a Dios. ¿Por qué debo de estar en una vida de comunión con Dios si no he hecho nada malo? Es que el punto es que cuando dices que no has hecho nada, ya lo hiciste. Porque cuando nosotros decimos que no hemos pecado, ya hemos pecado, por cuanto Él dijo que por cuanto todos pecaron, fueron destituidos de la gloria de Dios. Y decir que usted y yo no tenemos ningún pecado porque seamos moralmente correctos implica decirle a Dios mentiroso, y eso ya es pecado. Así que Cristo es el refugio para el que ha delinquido y el que no, para el que ha cometido una falta, para el que ha cometido un error, porque no existe un pecado tan grande que en este sacerdocio la sangre derramada de Jesucristo no pueda cubrirlo y limpiarlo. No existe un error tan grande que la sangre de Cristo no lo pueda perdonar. Él es nuestro refugio. Y Hebreos 4:15 lo presenta diciendo: porque no tenemos un sacerdote, un sumo sacerdote, que no pueda compadecerse de nuestra flaqueza, sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Hebreos 6:19 al 20 entonces afirma y dice: es por esto que no desmayamos nosotros, es por esto que no nos desanimamos, sobre todo porque entendemos que tenemos una gloriosa esperanza, y esa esperanza, tome nota y diga conmigo, es una segura y firme ancla del alma, que penetra hasta dentro del velo, donde Cristo entró primero como precursor. Diga conmigo, precursor. Estas dos palabras son muy importantes. Número uno, ancla. Segundo, precursor. Y voy a hablar de 4 declaraciones que hace este pasaje. La primera, el ancla. El ancla era una figura muy común para describir en el mundo antiguo y representar todo lo que tenía que ver con esperanza. De hecho, nadie se iba de una zona geográfica a otra en aeronaves, sino que en el mundo antiguo las embarcaciones eran los medios marítimos principales de transportación para todo tipo de mercancía y para desplazarse de un lugar al otro. Por eso la Escritura usa tanto el lenguaje náutico. Y cada vez que en el mundo antiguo se iba a hablar de esperanza, se hablaba de un ancla, porque donde hay un ancla es porque hay un lugar seguro para poder estar allí, aún en medio de las tormentas y las adversidades. Así que la realidad es que usted y yo necesitaremos una especie de ancla en este tiempo más que nunca, para que nuestra alma se aquiete en medio de las tormentas y el mar revuelto de este mundo actual. Necesitamos estar posicionados, anclados y firmes en la esperanza a la que Dios nos ha llamado. Así que esto es lo primero, el ancla.
El único detalle de esta ancla es que no logra describir nuestra realidad. Porque sí es cierto que nuestra alma está como con un ancla segura en la esperanza en Dios. Las anclas en el mar terminan afirmando lo que está flotando en el agua cuando se apegan a la tierra. Y en nuestro caso, el ancla no logra describirlo porque nosotros no tenemos en esta tierra nada que nos garantice seguridad, sino que nuestra alma tiene un ancla que la conecta con lo eterno, con lo de los cielos. Por lo tanto, esta imagen pictoral del antiguo pacto queda corta, pero trata de traer una ilustración de cuál es la esperanza a la que Dios nos ha llamado. La segunda realidad es que Jesús penetró el velo, donde entró por nosotros como precursor. Y aquí la palabra precursor es la palabra prodromos. Y la palabra prodromos es tan importante como la palabra ancla en este lenguaje, porque esta era una especie de soldado de reconocimiento en un ejército. Entonces un prodromos era el hombre que iba primero al lugar de conflicto para asegurar el territorio y decirle a los demás: vengan, que esto está seguro. Así que un prodromos es uno que avanza sabiendo que otros le van a seguir al lugar donde fue y lo aseguró primero. Cuando la Biblia dice que Jesús fue el precursor, dice que Él entró primero como sacerdote al lugar santísimo a través de la sangre derramada y del velo rasgado, para que ahora usted y yo podamos entrar seguros y confiadamente ante el trono de la gracia y el lugar del oportuno socorro. Por eso Cristo hizo a nuestro favor lo que el sacerdocio levítico no podía hacer. Cristo fue como precursor para que ahora como hijos nosotros podamos disfrutar de una estrecha comunión y llamar a Dios Abba Padre. Él entró dentro del velo, y esta realidad dentro del velo implica que Jesús pudo operar más allá del orden de Aarón y estuvo en el orden de Melquisedec. La realidad es que cuando hablamos por medio de la Escritura de los velos, hay varios velos que debemos de identificar. Muchas personas entienden por velo solamente una tela física que separaba el lugar santo del santísimo en el templo antiguo o en el santuario. Pero la realidad es que, si bien es cierto, cuando Cristo muere, el velo del templo se rasgó de arriba hacia abajo y se quitó la pared de separación entre el lugar santo y la exclusividad del lugar santísimo, y hoy tenemos entrada allí. Pero hay un velo segundo que tiene que seguir siendo rasgado. Es el velo de nuestro entendimiento. De allí viene la palabra revelación. Cuando algo usted no lo ve claro de Dios, de su palabra, aún teniendo el Espíritu Santo en su vida, el Espíritu de Dios revela, rueda el velo que impide que veamos con claridad lo que Dios quiere que conozcamos. Pero la tercera realidad es que hay un velo que tiene que ver con nuestra carne. Este cuerpo, esta carne mortal, que es el vehículo para manifestar el propósito de Dios en la tierra, es un velo de carne que ahora limita la vida del Espíritu que está dentro de nosotros. Aunque el Espíritu que Dios nos ha dado tiene capacidades extraordinarias, el alma que está dentro de nosotros puede tener inteligencias múltiples. El velo de este cuerpo le tiene una limitante que está determinada por un aspecto cultural, regional y muchísimas otras cosas. Por eso la cultura de la tierra de donde nosotros provenimos limita tanto la cultura del Espíritu eterno que nos ha sido dado. Esto es un hijo de Dios viviendo dentro del cuerpo de un dominicano. Y esa realidad entonces nos limita, porque tenemos una vida eterna, una herencia eterna, un pensamiento eterno, riquezas espirituales poderosas, pero seguimos pensando como latinos. Y por eso no logramos manifestar más de lo que Dios nos ha puesto, porque el velo de la carne nos limita. Eso no quiere decir que trate de desaparecer la carne, porque esta carne es necesaria como vehículo para cumplir el propósito. Ahora, el tema es que estamos limitados hasta que lo temporal sea absorbido
por lo eterno y se pueda manifestar todo lo que ya Dios nos ha colocado dentro. Pero uno de los grandes objetivos que plantea Hebreo en este nuevo sacerdocio en Cristo, ya no en Aarón, limitado a la naturaleza y a la identidad del israelita, sino ahora todos en Cristo Jesús como reyes y sacerdotes, el planteamiento y objetivo principal tiene que ver con la superioridad de Cristo conforme a su sacerdocio. Y voy a hablar de 7 características de este sacerdocio de Cristo que lo hace superior al de Moisés, al de Aarón. Luego concluyo y entonces aplico esta palabra. La primera característica que hace el sacerdocio de Cristo superior al de Aarón tiene que ver con su carácter. La segunda característica tiene que ver con su comisión. Hebreos 5:4 dice que nadie tomó esta honra sino el que es llamado por Dios. Su tercera característica es su preparación. Dice, me preparaste, cuerpo, para hacer tu voluntad. Dios nada lo hace a medias ni incompleto. Por lo tanto, usted y yo estamos completos en este sacerdocio en Cristo, aunque todavía no se haya manifestado lo que Dios ha depositado en nuestro espíritu. La cuarta característica tiene que ver con su sacrificio. La quinta característica con su santuario. La sexta característica con su ministerio. Y la séptima característica con los efectos de este sacerdocio. Mientras que los primeros sacerdotes con su muerte concluían su llamamiento, nosotros a través de la vida indestructible o eterna tenemos un sacerdocio en Cristo que trasciende la realidad de nuestra existencia temporal. Así que el punto de todo esto tiene que ver con que Dios estaba buscando algo que quería afirmar, y ese algo que quería afirmar es el que nosotros podamos, según Hebreos 4:16, acercarnos confiadamente ante el trono de su gracia, entender lo que somos y aprovechar el lugar del oportuno socorro. Ante esta realidad, nosotros estamos llamados a no ser de lo que retrocedemos para perdición, sino de lo que avanzamos para salvación. Somos reyes y sacerdotes, y esta realidad es sumamente poderosa. Y lo que Dios estaba hablando allí para asegurar firmeza, esperanza, convicción a estos judíos que le estaba hablando en la comunidad de los hebreos, esto le caía como anillo al dedo. Muchos de ellos estaban desanimados, otros querían volver atrás, no soportaban las persecuciones, los padecimientos que estaban viviendo en su tiempo. La intención de Dios era hacerles reenfocarse en que tenemos el ancla del alma enfocada y anclada, no hacia abajo, sino hacia arriba en la esperanza eterna, en que hay una gloriosa esperanza aguardada para nosotros, pero Él nos constituyó reyes y sacerdotes. Diga conmigo, reyes y sacerdotes. Este secreto que les voy a decir ahora le va a cambiar la forma de ver muchas cosas. Usted dirá, pastor, ¿y por qué si yo soy un rey y un sacerdote debo la casa? ¿Y por qué si soy rey y sacerdote tengo problemas en ciertas áreas? Tengo conflicto en tal cosa. El cuadro de Pablo describiendo al rey y sacerdote fue muy interesante. Él describió al sacerdote como uno que no posee nada y al rey como alguien que lo posee todo. Voy a repetirlo. No fuimos hechos solo reyes porque hubiera un problema. Y no fuimos hechos solo sacerdotes porque tuviéramos otro problema. Dios nos hizo reyes y sacerdotes con un propósito, para que viviéramos como el que no tiene nada, pero poseyéndolo todo. Mire qué poderoso es esto. Que cuando en la Biblia el primer sacerdocio, que era sombra de esto que ahora disfrutamos en Cristo, se establece, Dios dijo, a toda la tribu denle herencia, pero a los sacerdotes díganle que a ellos no les toca ninguna herencia temporal. Así que sacerdocio no es herencia. Sacerdocio
no es tener posesiones materiales. Sacerdocio no es andar con una bata larga y una gran corona en la cabeza. Eso no es sacerdocio. Dios dijo, díganle a los sacerdotes que mientras a los demás se les deja tierra, se les deja casa, se les deja propiedades, a ellos no le van a dar nada de eso en herencia. Pero díganle a ellos que les irá mejor no teniendo nada, porque yo soy su herencia. Por lo tanto, mientras otros están aferrados a algo material que desaparece, ellos dependerán de lo espiritual que permanece. Díganles que yo soy su herencia. Y Pablo dijo, si son reyes y sacerdotes, vivirán como que no tienen nada, como sacerdotes, pero como reyes serán dueños de todo, por causa de que el Rey de Reyes que gobierna su vida le da por derecho la autoridad para operar en aquello que le pertenece. Y usted quiere saber el papá nuestro y rey nuestro, ¿de qué es dueño? Dice la Escritura, del Señor es la tierra, el mundo y lo que en él habita. Si alguien que se entienda que no ama a Dios, que no sirve a Dios, que niega de su eficacia, dice, esta casa es mía, ese edificio es mío, esa tierra, todo esto es mío, usted solo recuérdele que eso está plantado en un lugar que le pertenece al dueño del oro y de la plata. De Él es todo lo que aquí habita y Él es nuestra herencia. Por lo tanto, somos herederos de todas las cosas en Cristo Jesús. Y Apocalipsis lo afirma en el 1:6 y en el 5:10 de dos maneras. Primero dice, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Pero Apocalipsis 1:10 dice, nos ha hecho para Dios nuestro Padre un reino de sacerdotes que reinarán en la tierra. Por lo tanto, Pablo entonces plantea esta realidad poderosamente. Si yo fuera usted, apunto este pasaje, lo escribo, lo grabo en mi celular, lo reviso de vez en cuando. Para mí, este es uno de los más poderosos que yo disfruto en mi vida. Amo esta escritura que les voy a declarar. Segunda de Corintios 6:10, la tengo grabada, es parte de mi vida. En segunda de Corintios 6:10 dice, nosotros vamos como entristecidos, pero siempre gozosos, como pobres, pero enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, pero poseyéndolo todo, porque somos un real sacerdocio, una nación santa, y aunque como sacerdotes no tengamos lo material, pero Dios es nuestra herencia, como reyes, el Padre nuestro es el dueño de todo. Pero la función nuestra no es lo material, sino que como linaje escogido, la idea es que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz, porque el sacerdocio del cual hemos sido llamados está enfocado en Cristo. Y esto nos da un privilegio cargado de responsabilidad. Concluyo. Un sacerdote es uno que entra y tiene acceso a Dios y privilegio de disfrutar de su presencia sin ser consumida por ella. Un rey es uno que ordena, establece, pero el Señor quiere que aprendamos a operar en este sacerdocio de manera tal que entendamos que por medio de este sacerdocio hay una grandísima esperanza a la que hemos sido llamados, para la cual dos cosas inmutables se nos dio: la promesa y el juramento, donde Dios no miente y Dios no cambia, y esa esperanza consiste en el poder de una vida indestructible. Por eso esa vida indestructible se disfrutará en la eternidad, por eso es indestructible, pero se inaugura desde ahora. Usted no tiene que morirse para estrenarla, usted la puede empezar a disfrutar en este mismo momento. Por eso Romanos 5:17, y esta es mi conclusión, dice:
reinarán en vida los que reciben la abundancia de la gracia. Por eso, un cambio de sacerdocio cambia el orden operacional de las cosas. Y una gran parte de la iglesia necesita una transición en la mente y en el espíritu para ubicarnos en el sacerdocio en que estamos. Cuando esto pase, emigraremos de posiciones religiosas. Cuando esto pase, seremos menos legalistas, dogmáticos. Comenzaremos a disfrutar de la vida de Cristo y de la vida del Espíritu de una manera tan orgánica que reírse no será tan complicado. Un cambio de sacerdocio cambia la forma de pensar, la forma en que vemos las cosas. Y Cristo se convertirá en la centralidad de todos los asuntos espirituales de nuestra vida. Y Cristo se convierte en la centralidad de todo lo que hacemos. Y comenzaremos a emigrar del consumo y producción. Lo voy a repetir como conclusión. Y comenzamos, al entender este sacerdocio, a emigrar de la producción y del consumo, de un evangelio antropocéntrico, centrado en la necesidad del hombre, para entonces operar en un evangelio cristocéntrico, centrado en Cristo y su eterno propósito. Porque esto no se trata de nosotros, sino que se trata de Cristo. Desintoxicar, y perdone la palabra, desparasitar el vientre espiritual religioso de una generación. De esto cuesta mucho, porque todavía tenemos un porcentaje alto de creyentes que semana tras semana se conectan a una transmisión, vienen a un edificio a ver qué me dan a mí de parte de Dios y no a ver lo que ya Dios me dio a mí por medio del Espíritu y que tiene que ser conocido por medio de la palabra de gracia. Déjeme explicarle lo siguiente. Si yo tuviera que tomar una decisión de venir semana tras semana a sentarme a escuchar una palabra para que me den una bendición que me durará una semana o dos y declaren que me irá bien y declaren que soy un victorioso, un vencedor, un campeón, un gigante, como le quiera llamar este sistema de un evangelio centrado en la necesidad del hombre antropocéntricamente enfocado, yo preferiría que en vez de estarme motivando como un coach semana tras semana y inyectándome adrenalina para que salga chispeando, entonces me enseñen todo lo que ya me fue dado en el Espíritu para poder vivir una vida victoriosa y poder operar en la justicia, la paz y el gozo que el reino de Dios puede garantizar en mi vida. En esa esperanza radica este sacerdocio. Y por dos cosas inmutables ha sido interpuesto esta declaración. Una, su promesa, y dos, su juramento. En lo que Dios no miente y en lo que Dios no cambia, está anclada nuestra alma en este sacerdocio. Y no hacia abajo, sino hacia arriba, anclada en lo eterno, por medio del poder de una vida indestructible. Es mi oración que la gracia de Cristo nos afirme en esta verdad. Y que no solo hablemos del sacerdocio, vivamos en el sacerdocio, operemos en el sacerdocio. Que este sacerdocio de Cristo revolucione nuestro lenguaje, nuestra forma de orar, nuestra forma de cantar. Que ya usted y yo no vengamos a cantar para que Dios nos lleve a los atrios cuando tenemos entrada al lugar santísimo. Que ya usted y yo dejemos de orar para que Dios tome el control de lo que nunca lo ha perdido. Que usted y yo operemos desde la mentalidad correcta, como gente que vive en un lugar geográfico en la tierra, pero está conectado con los cielos, entendiendo que la economía eterna ha sido dada para manifestar por medio del sacerdocio de Cristo, en donde ya no gobiernan los rituales, donde ya lo que impera no son las prácticas dogmáticas y religiosas, sino ahora una nueva naturaleza y una vida espiritual orgánica, no fingida, no falsa, por medio del poder de una vida indestructible. Concluyo donde comencé, Hebreos 6:17. Por lo cual Dios, queriendo mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento,
para que por estas dos cosas inmutables, escúchelo, inmutables, en la cual es imposible que Dios mienta, tengamos fortísimo consuelo y podamos asirnos de la esperanza que ha sido puesta delante de nosotros, la que tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta el velo donde Cristo entró primero. Que la realidad de Cristo y todo lo que tiene que ver con su eterno propósito afirme nuestras vidas en esta esperanza gloriosa que se nos ha confiado y podamos operar como lo que somos, reyes y sacerdotes que reinaremos en la tierra y manifestaremos su eterno propósito en Cristo Jesús. Les encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene el poder para guardarnos y darnos herencia entre los santificados. Por favor, acompáñeme en oración en esta hora e incline su rostro ahí donde está y permítame orar en base a la palabra de gracia que hemos recibido. Señor, gracias por la vida del Espíritu. Gracias por habernos hecho partícipes por medio de la obra consumada en la cruz de este sacerdocio tan poderoso, tan glorioso que es en Cristo Jesús. Gracias porque vivimos como quien no tiene nada, aunque lo poseyamos todo. Gracias por el equipamiento dado al Espíritu para poder interactuar, interceder en este mundo en el que nos has colocado, dentro del contexto de los recursos eternos de gracia y de la economía eterna que tú has colocado por la vida del Espíritu en nuestra vida. Oro, Señor, para que los sacerdotes de este nuevo pacto se levanten. Gente que ya no vivirá por rituales, gente que no será gobernado por una mentalidad religiosa, gente que operará en el poder de una vida indestructible, en el Espíritu del Hijo Cristo, que manifestará la gracia, la justicia, la expresión de este reino del cual hemos sido llamados. Oro hoy, Señor, por una iglesia entendida que emigre de las posiciones inadecuadas donde hemos estado operando en Aarón, donde hemos estado operando en sombras, pero no logrando expresar la sustancia ni la naturaleza misma de las cosas. Oro, Señor, para que podamos adorar como lo que somos, cantar como lo que somos, predicar como lo que somos, vivir como lo que somos y disfrutar la vida de Cristo. Te doy gracias, oh Dios, por esta generación de gente entendida, con un espíritu gestionado, con una mentalidad renovada que marcará la diferencia y manifestará la gloria de tu reino y reinarán en vida bajo la justicia y el poder de una vida indestructible. Gracias, Señor, les encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tienen el poder para guardarnos y darnos herencia entre los santificados en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Y de esta misma forma, todo aquel que no conoce al Señor como único y suficiente Salvador de su vida, donde estás, puedes repetir esta oración conmigo y decirle: Señor Jesús, en este día reconozco que te necesito. Te pido perdón por todos los pecados que hasta hoy he cometido. Y hoy públicamente confieso a Cristo como suficiente Salvador de mi vida. Te doy gracias por tu amor y tu misericordia. En el nombre de Jesús. Amén y amén.